damos la bienvenida al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Doctor Moreno, muy buenos días. Al igual que hemos hecho con otros gremios, quisiéramos conocer el punto de vista de la Cámara de Comercio de esta ciudad con respecto al proceso electoral, a la interpretación, a la lectura que hacen ustedes de lo que fue la decisión de los cuencanos y los azuayos en las urnas. Muchas gracias, un saludo cordial a quienes nos escuchan. Efectivamente, el tema ambiental hoy más que nunca requiere... Sí, le rogamos unos instantes de paciencia. Estamos con un problema técnico que esperamos resolverlo de inmediato, con las debidas disculpas también a nuestros oyentes. Estamos ya allí correctamente, ¿no? Por favor. Mil disculpas a nuestros oyentes, son temas que deberíamos resolverlos internamente, pero se nos presenta cuando estamos al aire. Bien, estamos ya. Gracias, doctor Moreno, perdón por la interrupción. Ahora sí su respuesta. No se preocupe. Sí, indicaba que la postura de la Cámara de Comercio de Cuenca, de su directorio, es de defensa al pronunciamiento de la población que se ha dado acerca de este tema. No es bueno satanizar la actividad minera, pero sí hay que saber en dónde se puede o no se puede realizar la actividad de extracción, tanto de minería metálica cuanto de la no metálica. En los temas de páramo versus agua, si es que no hay claridad meridiana, lo correcto, lo responsable, respetando como el que más otras visiones y otras posturas legítimas, desde luego, es que ahí no se debe intervenir. Y si hay un pronunciamiento de la población a través de los espacios legales previstos, esos tienen y deben ser acatados. Si queda presente también una duda que es la minería informal, si es que esos territorios, una vez que sean prohibidas una u otra actividad, tienen que ser debidamente controlados, porque no es sorpresa ni es especular, es una realidad. Donde hay recursos, alguien va a tratar de obtener. Bueno, doctor Moreno, quizás esa es una de las justificaciones del sector pro minero del país frente a la necesidad de que esté una industria minera legal, según han indicado, una transnacional en este caso, para evitar que la minería informal entre. Siempre en este contexto nos preguntamos y nos decimos, bueno, es al propio gobierno al que le corresponde controlar que esta situación no se dé en caso de que ya como se ha decidido a través de la consulta popular, la empresa tenga que salir del sector. Desde luego, el problema en este caso es el Estado no puede ser aquí reactivo y actuar ex post. Estamos viendo ya los problemas de minería informal, no de los de larga data como Ponce Enríquez, entre otros, o de última data como en Buenos Aires, donde una vez que ya se ha dañado el medio ambiente, se ha dañado la población, se han generado grupos armados al margen de la ley. Al día de ayer ingresaron efectivos militares y policiales para poner el orden, lo cual es conveniente, pero hay que ser oportunos. Entonces el llamado y la urgencia es de Estado ecuatoriano, función ejecutiva, cumpla con su rol con inteligencia y oportunidad, no permita, monitoree el espacio, monitoree y tenga la capacidad de respuesta ante personas que están al margen de la ley. El agua hay que defenderla sin duda, y esa es la postura de la Cámara de Comercio. Sí, porque justamente lo que nos colocan en la discusión en esta coyuntura no es si minería o no minería, sino es minería legal, entre comillas, frente a minería ilegal. Que al fin del día no está alejada de la realidad. Si el Estado no va a actuar o va a actuar extemporáneamente, vamos a tener dificultades. El ejemplo de los cercanos en la realidad ecuatoriana es Buenos Aires, que se ha convertido en tierra de nadie, y hay lugares donde el Estado, en un país tan chiquito, no está demostrando presencia real, efectiva y oportuna para aplicar la ley y hacer que se respete el derecho de todos los ecuatorianos y la voluntad de todos. Pero estos lo que es son Río temas Blanco, que históricamente se han venido dando en Ecuador, en Ponce Enríquez, en Nambija. Han sido situaciones caóticas, pero esto no significa que la situación tenga que seguir así. El Estado ecuatoriano tiene que ejercer su autoridad y realizar los debidos controles. Así es, para eso es el Estado. Si no está para eso, es un Estado que empieza a fracasar. Es importante que lleguemos a acuerdos, que sepamos que la actividad minera es importante, pero no puedo extraer de todo lado. Aquí la Cámara coincide con algo que el Consejo Cantonal lo hizo hace algún tiempo atrás, en el 2014, en el periodo 2009-2014, una moratoria minera. Si no hay estudios reales
hechos no por partes interesadas, sino por alguien neutral y técnico que diga con claridad meridiana, esos estudios no se obtienen de la noche a la mañana, hay estudios que ya se han realizado que habría que conocerlos a profundidad y ser interpretados por quienes son doctos de la materia, no se podría hacer. Más allá de esto, doctor Moreno, de estas interpretaciones, de este pluralismo incluso que se debe tener para entender las diferentes posiciones, sí ha sorprendido y fue parte de lo que intentábamos tratar, en lo que se convirtió casi en un cruce de palabras en donde no se nos podía escuchar a los dos interlocutores, al representante de la Cámara de Industrias. Pues este organismo, la Cámara de Industrias, conjuntamente con la Cámara de la Minería, como respuesta pública, aquí en Sagocha tuvo, me parece que a los 2 días de la consulta, un acto público en el cual se firmó un acuerdo entre las dos cámaras pro minería, pero entre las declaraciones que se dieron allí fue el de señalar que los dos organismos, Cámara de Industrias y Cámara de Minería, consideraban que el proceso fue inconstitucional. A esto sumó el representante de la Cámara de Industrias el hecho de cuestionar a la pregunta, señalando que la pregunta induce a votar por el no, es decir, aunque no lo digan esas palabras, sugiere una consulta tramposa. Señaló además, esto ya en cuanto a la jurisprudencia o al hecho de que sea o no esta consulta o los resultados de la consulta vinculante, de que la Corte Constitucional se había reservado el derecho de revisar este caso. Todas estas son declaraciones bastante polémicas tras un proceso electoral que, con todas las garantías y en el ámbito de la Constitución, del Código de la Democracia, se dio, y en el cual, hasta donde se pudo reportar, no existieron problemas ni dificultades en cuanto a la realización, es decir, que de alguna manera fue una expresión muy clara y transparente de la decisión de los habitantes del Cantón Girón en esta consulta. De allí que cabe la pregunta, ¿es similar la posición de la Cámara de Industrias a la Cámara de Comercio? No, nosotros tenemos muchos puntos de encuentro y trabajamos con todas las cámaras de la producción que nos encontramos asociados, 8 cámaras de la producción de la SOAI, que generamos riqueza, fuentes de empleo, pero también tenemos diferencias. Esas diferencias se tratan con respeto, con análisis técnicos, y no estamos de acuerdo en todo. Aquí hay puntos de encuentro y hay puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Sobre lo que se ha notado, el análisis tendrá que realizarlo quien lo dijo. Los actos de autoridad pública gozan de una presunción de legitimidad y, claro, los intereses en conflictos de trato tendrán que ser dirimidos al final del día en una Corte Constitucional. La Cámara de Comercio no se va a pronunciar sobre cuál sería el resultado de ese fallo, no lo podría hacer, pero sí somos claros en nuestra resolución como directorio, respetando los otros intereses. Pero, doctor Moreno, la pregunta es si es que realmente este tema debe volver a la Corte Constitucional. Ya ha tenido todo un proceso y la conclusión es un no con más del 80% en la consulta popular. La pregunta es si es que realmente este caso, esta resolución o esta consulta, tal y como se dio, debe realmente volver a la Corte Constitucional a ser analizada. Es que hay dos espacios. Uno es el Consejo Electoral, que permite la realización de una consulta popular, y el máximo órgano deliberante en materia de legalidad y de constitucionalidad es la Corte Constitucional. En este caso no ha estado ahí, serán las partes las que tienen expedito. ¿Pero no está ya dictaminado? Las partes tienen en vía expresa la facultad de ir a una Corte Constitucional, y esta permitirá que sea tratada o no, si es que la califica y la acepta. Son instancias legales que están en la normativa ecuatoriana, en el sistema de derecho ecuatoriano, y las partes en defensa de sus intereses podrían acudir a esto. Claro, pero la pregunta es acudir nuevamente. Pero esa es ya una presunción de, sí, las partes pueden hacerlo si lo desean. 2, la Cámara no va a pronunciarse en contra o a favor de lo que las partes pueden hacer. Lo que la Cámara sí se va a pronunciar es sobre su postura. Sí, defendemos el agua. 2, sí, reconocemos el resultado que se dio en la consulta popular. Ese es un hecho cierto y ese es el hecho sobre el cual respetamos. Con ese hecho entendemos que hasta la fecha, y mientras no existan otros fallos, no va a haber extracción minera. El problema aquí es la exigencia a la autoridad
nacional, función ejecutiva, a que cumpla con su rol y no permita que existan actividades al margen de la ley y respetando estos territorios, y que su intervención sea oportuna y a tiempo, tomando en cuenta que sabemos lo que puede suceder, y el ejemplo reciente en el Ecuador, en Imbabura, es Buenos Aires. Entonces, si no hay presencia militar o policial ahí permanente a través de acciones de inteligencia que puedan evitar que esos páramos sean vulnerados de una u otra forma, poniendo en riesgo nuestras fuentes hídricas, vamos a tener problemas. En cuanto a lo vinculante o no vinculante de los resultados de la consulta de Girón, ¿cuál es la posición de la Cámara? Nosotros creemos que son vinculantes, se hizo observando la normativa ecuatoriana. ¿Eso quiere decir que la minera tendría que salir ya de ahí? Claro, yo entiendo que como minera o como cualquier institución o personas que sienten vulnerados sus derechos, acudirán a las instancias constitucionales, y será ahí donde sea dirimente si es que pueden proseguir o no, porque desde luego hay derechos que están en conflicto. En cuanto a un tema quizá un poco más amplio y que incluso trasciende el aspecto legal en esto de interpretar, de leer un resultado electoral, ¿cuál es la posición de la Cámara en cuanto a esta relación actores sociales, los habitantes del sector, la comunidad, la sociedad y los actores que están para servirle, entre ellos las cámaras, Cámara de Industrias que representan al sector industrial, Cámara de Comercio que representa al sector comercial? ¿Cómo conceptúan ustedes esta relación, este accionar armonioso que debería haber con la sociedad en la cual se desempeñan las labores y a la cual se pretende servir? Que siempre deberá ser a través del diálogo. No podemos estar muchas veces de acuerdo en todo, pero sí podemos y debemos encontrar unos mínimos. Como sector productivo, como Cámara de Comercio, yo puedo hablar y a través y en nombre de la Cámara de Comercio me estoy expresando y voy a continuar haciéndolo. Nosotros sí procuramos espacios de resolución de estos conflictos, de estas divergencias, a través del diálogo. Nos interesa un clima de negocios donde se respeten las formas, porque el fondo es del ser humano, y el ser humano es el que ha sido consultado y es del ser humano para quien trabajamos. Nos interesa un Cuenca, un Azuay que se desarrollen de manera armoniosa. De hecho, que la Cámara de Comercio me parece que ha sido la principal impulsora justamente de estas instancias parajudiciales de mediación y arbitraje que se han generado aquí en la provincia de la Azuay. Somos 4 cámaras que estamos en la Asociación de Cámaras de la Producción de la Azuay, pero ahí estamos 8, y en el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras somos 4 cámaras, que está la de Industrias, está la Cámara Ecuatoriano-Americana, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio, como una alternativa técnica, legal, para resolver de otra forma ciertos tipos de conflictos. Aquí probablemente nos haga falta una mediación social, que podamos tener acceso a encontrarnos, a conocernos, a validar las posiciones, y lo que siempre hemos reiterado, duro al problema, suave a las personas. No tiene sentido encontrarnos en la esfera de lo personal. Lo que queremos es ganar, y en el diseño de política pública, en la toma de decisiones públicas, para que sean de largo aliento, hay que equilibrar los distintos intereses, jerarquizando lo que es importante para la vida de hoy y para la vida de mañana, siendo responsable con quienes estamos hoy y con los que vienen, que no tienen nada más que confiar en que lo hagamos bien. El hacerlo bien se hace a través del diálogo. Para transitar de este tema, doctor Moreno, ¿cuál piensa usted, y si es posible un criterio institucional, cómo debe ser mirado y cómo debe ser manejado el tema minero a futuro en Ecuador? Yo creo que tiene que hacerse dentro del mapa minero una selección de los lugares en los cuales sí puedo hacer minería y extraer el recurso, tanto minería metálica cuanto la no metálica. ¿Ahí cabría una posibilidad de una consulta popular a nivel nacional para abordar justamente este tema, o no? Yo creo que siempre es posible una consulta, pero creo que se necesita la base técnica para la toma de una decisión responsable, porque los pareceres bien intencionados pueden desviarse. Yo creo que en ese mapa que explicaba que ya tiene el país, hay que seleccionar en qué puntos los puedo hacer y en qué puntos no lo puedo hacer, porque puedo dañar una fuente hídrica, porque puedo generar un mal mayor al beneficio que quiero obtener realizando la actividad minera. Una vez que tenga técnicamente estos datos, creo que es posible, es adecuado hacer las consultas, y el Estado también tendrá que equilibrar, que sopesar esos intereses con los intereses del desarrollo nacional. Pero creo que hay una máxima este rato, que nadie está, más allá de la ideología política del sector en el cual se encuentre, ausente de vigencia irrestricta a los derechos humanos y un respeto al medio ambiente.
Ahora, doctor Moreno, no sé si avanzamos en otro tema. Nos gustaría conocer cuál es si lo han hecho, quizás el análisis que tienen ustedes como Cámara frente a los anuncios o los planteamientos o a las propuestas del titular del directorio del IES frente a estos cambios que se deberían necesariamente hacer en la seguridad social. Uno de ellos es el incrementar los años para la jubilación, el eliminar los servicios que se otorgan a los hijos de los afiliados menores de 18 años y bueno, todo esto en el marco de una situación muy compleja del IES. Sí, de hecho, como Cámara de Comercio, hace un mes aproximadamente dimos una rueda de prensa con el presidente de la Cámara, Fabián Andrade, y quien les habla, y tratamos algunos temas, entre ellos nos parece absolutamente simplista y falta de reflexión lo que se está tratando de hacer. La propuesta no tiene cabida, la respetamos, pero no la compartimos, porque es absolutamente simple, no hay mayor pensamiento ahí. Me falta plata, cobro más plata a quienes ya me pagan, y no va por ahí, hay que ver y corregir los antecedentes de esto. El IES, antes de la presencia de la década ganada, el gobierno de Correa tenía alrededor de 11,000 trabajadores. Hoy tiene sobre los 37,000 trabajadores. ¿Qué justifica ese incremento y cómo costea ese incremento? El Estado no ha dejado de ser patrono. Por lo tanto, tiene que volver a aportar lo que ha dejado de aportar por sus trabajadores. Ahí hay plata que le están debiendo al IES. El Estado debe entender, y el director del IES, del Consejo Directivo, que no es empleado del Ejecutivo. Representa y dirige una institución que es de los trabajadores y de los empresarios. Es autónoma el Ejecutivo. No puede seguir siendo caja chica. Se están jactando de las inversiones que se hacen y están pidiendo que se cambien las reglas de juego sin cambiar las condiciones. Nuestra postura ha sido clara. No al incremento en los aportes, no al incremento de los años de jubilación. Sí hacer reformas estructurales, urgentes y permanentes que digan técnicamente cuántas personas necesito en el IES, sí avanzar en el análisis de un modelo tal vez mixto de seguridad social, porque lo que nos interesa no es el fin el IES es el medio para que los ecuatorianos, bajo la seguridad universal, tengamos todos acceso a la salud, que podamos ayudar a la gente que está en el área informal a que se formalicen, para que puedan tener acceso a ese derecho humano fundamental que es la salud. Eso es primigenio en el Estado. Otras cositas en las que están distraídos pueden esperar. Entonces, la Cámara de Comercio es categórica en y vamos a sacar en los próximos días, pasando las fiestas de nuestra hermosa y querida Cuenca, un manifiesto público. Hay un aspecto colateral en esto, doctor Moreno, y es el problema mayor luego de la corrupción en el que está cayendo Ecuador, que es el de la impunidad. En el IES ha sucedido mucho. Se le ha desfinanciado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se lo ha hecho, me parece que en todos los gobiernos, pero con un énfasis absolutamente inusual en el último, cuando cifras de 2.500, de 3.000 millones de dólares, cifras en ese orden, se las trasladaron en por lo menos 3 ocasiones, hasta donde recuerdo, de las arcas del IES, de fondos de inversión que tenían en el exterior, a las arcas del gobierno nacional, supuestamente para pagar un mejor interés, y se decía, el gobierno estaría más seguro, el dinero estaría más seguro, así argumentaba el expresidente de la República. Son miles de millones de dólares, si no nos equivocamos, está entre 6,000, 7,000 millones de dólares que pasaron a manos del gobierno nacional, cuando sabemos la situación del erario nacional. ¿Tiene la capacidad real Ecuador de alguna vez reintegrar estos valores que son del IES, que son de los afiliados? Un reciente análisis publicado ayer en la edición electrónica de Expreso da cuenta además de las pésimas decisiones que se tomaron en ese gobierno por parte de los delegados o presidentes del IES. Estima que se habría provocado una pérdida de recursos por más de 9,000 millones de dólares. Entonces vamos al tema de una necesaria fiscalización, de auditoría en el IES, y que las autoridades, antes de con huesos muy sueltos proponer que la carga vaya a los afiliados y a las empresas, aumentando los aportes mensuales, disminuyendo los derechos de atención a la salud o imponiendo plazos más largos para la jubilación, hablen también de estos temas
que digan qué es lo que pasó, que averigüen qué pasó, que se sancione a quien se tenga que sancionar y que ojalá se den soluciones para que estos dineros vuelvan a fortalecer financieramente al IES. Lo que usted ha dicho es cierto, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad es la gran cruzada del país, y el IES no está ausente de eso. Hay muchas autoridades, como usted bien recuerda, que han pasado ahí. La responsabilidad no solo es por la acción, es también por la omisión, por no hacer lo que estaban llamados a hacer. Conocimos ayer que el ex director del Consejo Directivo, presidente del Consejo Directivo, Ramiro González, fue ya apresado en Perú. Que fue el facilitador de los créditos, de los traspasos al gobierno que le estaba diciendo. Después de eso hay... Y además está el otro aspecto, perdóneme la interrupción, de el botín político, cómo se lo manejaba para entregar cargos a discreción, la obligación, y esto nos consta aquí en la ciudad de Cuenca, para solicitar un cargo del nivel que sea en el IES se tenía que mostrar primero el carnet de avanza. Todo esto, algo tiene que hacerse, no puede simplemente quedar enterrado en la historia. Nosotros coincidimos como Cámara de Comercio de Cuenca en eso, vamos a pronunciarnos, y aprovecho espacio para exhortarle al presidente del Consejo Directivo del IES, en vez de estar dando ruedas de prensa y dándose giras nacionales, tratando de convencernos de una solución simplista, fácil e irresponsable, porque no soluciona los problemas dados ni le devuelve la institucionalidad que se merece el IES, debería estar apoyándose y apoyando para que se den las investigaciones, las auditorías, que además sí hay. La Cámara de Comercio de Quito con Naciones Unidas, si mal no recuerdo, generaron un informe donde el cálculo actuarial no era dable. Se ha dado desde los gremios, principalmente el comercio, un apoyo técnico para la toma de las decisiones, pero la decisión es fácil. No se puede subir la carga económica a los ecuatorianos de aporte al IES, porque aportamos los trabajadores y aportamos los empleadores, ni los años de jubilación. La tarea está simple: recuperen lo robado, hagan un cálculo de reingeniería estructural del IES para saber cuántas personas tienen que trabajar ahí para dar el servicio, mejores el servicio porque sigue siendo precario, y más allá de unas bombas publicitarias, los que estamos en el día a día sabemos que esa institución no funciona como debe funcionar, y ahí hay bastante que hacer. El problema no es solo plata, el problema mayor es el recurso, pero si no se recupera, que el Estado vuelva a aportar lo que dejó de aportar por sus trabajadores, si no se recupera lo robado, si no se rediseña para poder ser más eficientes y eficaces, simplemente lo que estamos haciendo es pateando el problema para alguien más. Insistimos, la solución que se ha propuesto, cobrar más por algo que se robaron, por algo que incrementó innecesariamente la burocracia, y permitir más afiliación con unos argumentos que no son sólidos, simplemente por la Cámara de Comercio de Cuenca como un actor importante de la sociedad civil que este año cumple 100 años sirviendo a la sociedad, generando la riqueza pública y privada de esas fuentes de empleo. Nosotros nos oponemos categóricamente a que se tomen estas soluciones simplistas, porque no son soluciones. ¿Cómo considera debería asumirse este diálogo nacional, que no es solo sobre el IES, es un diálogo general sobre el estado de situación de la nación al que ha llamado el presidente de la República, Lenín Moreno? Que es urgente, que es importante y que debe ser real, y que se tiene que predicar con el ejemplo. Todos los actores públicos y privados tenemos que hacer esta cruzada con unos mínimos y dando ejemplo, y el exhorto a las autoridades de control: hagan su trabajo apegados en la ley. Ya no observemos, porque no tiene sentido, nos estamos haciendo daño si es que es de tal organización, si coincide o no coincide. Cúmplase la Constitución y la ley. Es lo único que puede devolvernos de esos valores que en la década anterior se invirtieron. Volvamos al tema electoral, doctor Moreno, y hay un oyente, él se identifica, Jorge González, le saluda y le pide una pregunta sobre el balance que sacó la Cámara de Comercio tras el fallido debate que organizó para la alcaldía de Cuenca. Nosotros fuimos claros. Primero, es un modelo que la Cámara de Comercio viene realizando años atrás, en debates para asambleístas, para la Asamblea Constituyente, para distintos actores. No es un rol primigenio de la Cámara de Comercio, pero lo que hemos sido crítico ante unos debates lights que empezaron a hacer las universidades y las organizaciones. Nosotros sí queríamos un debate real. ¿Qué es el debate light a lo que me refiero? Un día va un candidato, al otro día va otro candidato, y el más demagogo a veces ganaba porque no se confrontaba. En el sector público no puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que me dice la ley. En el mejor sentido de la palabra. De conocimientos, de soluciones. Entonces, ahí la Cámara tomó años atrás la iniciativa de empezar con estos debates, con el formato que se ha mantenido
mantenido y que está dando resultado y se seguirá manteniendo. Públicamente nosotros sí deploramos y lamentamos las actividades y ese pensamiento que no constituye ni es correspondiente a una democracia, menos a una democracia en camino. Quizás las críticas que recibió la Cámara de Comercio frente a este debate fue, uno, el hecho de hacer solamente con un número reducido de candidatos. Cierto es que teníamos un altísimo número de candidatos, por ejemplo, para la alcaldía eran 13, creo que ustedes invitaron a 4 o 5 candidatos. Sin embargo, frente a la ausencia de 2 de los candidatos que en ese momento, de acuerdo a las encuestas, estaban más arriba, ustedes decidieron cancelar. Entonces, la crítica iba a decir, ¿por qué no hicieron con las personas que sí aceptaron? Sí, entre ellos, uno de ellos es hoy el alcalde electo. Sí, le comentamos. No es el único debate y nosotros celebramos que hayan muchos debates. Este es un debate que hace una institución privada con quien se considera que son invitados. No se ha herido a nadie ni se ha lamentado a nadie, pero es una invitación desde una institución privada que estuvo con otros actores del sector privado. Hay muchos debates y qué bueno que participen en todos. Nosotros lamentamos y deploramos por medios públicos, no a lo interno, que quienes no asistieron por distintas razones y luego con razones contradictorias no hayan estado presentes. Nosotros dijimos, en una democracia madura esto no es aceptable. En una democracia, quien no debate pierde, y así se dio. Los 3 candidatos que no aceptaron debatir y que aceptaron y luego cancelaron el debate, hoy ya no están. Y bueno, no aceptaron, no únicamente con la Cámara, en este mismo medio de comunicación también enfrentamos una situación imposible de realizar realmente un debate. Claro. Sí, quisimos realizar debates entre 3 potenciales finalistas, en cada caso asistió solamente uno, tanto para alcaldía como para prefectura. Claro. La democracia madura necesita debate, y quien va primero en las encuestas necesita permanecer ahí, pero no porque va del diálogo y el no exponerse. Un político tiene que estar expuesto a la curiosidad pública y tiene que demostrar que tiene los elementos necesarios para absolver las dudas, las inquietudes y decir dentro de su competencia, respetuoso de las normas constitucionales y legales, qué puede y qué no puede hacer y cómo lo va a hacer, porque buenas intenciones ya no queremos. Esto sí lo deploramos, lo hicimos, y luego 2 candidatos que asistieron, el actual alcalde Pedro Palacio y el candidato Tarquino Orellana, estuvimos ahí, les recibimos a Tarquino Orellana que subió con su equipo, a Pedro Palacio se le invitó, él decidió ya no subir, hemos hablado con él, igual que con el prefecto, le hemos felicitado como Cámara de Comercio, les hemos dado todo el apoyo, el éxito de ellos es el éxito de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y nos estamos yendo a reunir la próxima semana, pero también les hemos dicho cuál es la visión desde la cual nosotros creemos tiene que haber un cambio y en la cual podemos apoyar. ¿Cuál es el criterio de la Cámara de Comercio particularmente con respecto a las nuevas autoridades, alcalde y prefecto elegidos? Nosotros esperamos que les vaya bien. El primer análisis, la gente más que un cambio de propuesta, creo que quiso un cambio de rostro y ya no el candidato que se acomoda al auditorio. Es decir, digo lo que me quieren oír para ser simpático con todos. Aquí hubo un candidato que dijo, el uno con una postura clara, yo estoy a favor del agua, y el otro que tuvo una postura clara, yo estoy a favor de la vida. Creo que esa presencia de valores son importantes y el decir las cosas claras son importantes. Ahora, los problemas que se están heredando son problemas difíciles que hay que solucionarlos. Y el primer problema que tiene Cuenca y el Azoy es la generación de riqueza. ¿Cómo genero esos recursos para tener fuentes de empleo, para costear la obra pública y que la calidad de vida de los cuencanos no disminuya? En eso está suelo industrial, en eso está problemas del tranvía, de pago de deuda, operativos, técnicos. También tenemos el tema logístico, el tema de conectividad aérea y terrestre, que son fundamentales, la inseguridad, problemas de grupos organizados al margen de la ley como en el Arenal, que no pueden ser disimulados, y también que es fundamental la seguridad en general para poder generar este Cuenca y este Azuay hermoso que tenemos hasta hoy, pero que si no hacemos algo con urgencia y conocimiento, vamos a dar retro. En cuanto a la prefectura provincial, ¿alguna reflexión particular? Nosotros hemos hablado con el prefecto Yaco, le hemos augurado los mejores de los éxitos, nos hemos comprometido y queremos ayudar, si él nos permite y cabe el término, porque hay que hacer sinergias. Nos interesa que él, como representante de la Cámara Provincial,
pueda en el Azuay generar espacios para hacer suelo industrial, no solo en Cuenca, en el Azuay, porque ahí se genera la riqueza, ahí se generan esas fuentes de empleo. Nosotros hemos sido con la anterior administración muy críticos, no queremos la autoridad magnánima que entrega leche a los guaguas, queremos que los cuencanos y azuayos tengamos fuentes de empleo para que puedan llevar ellos el pan a su casa y que los jóvenes tengan mayores posibilidades tanto de estudio, de calidad de vida. Tenemos que luchar contra la violencia de todo tipo y esto se hace generando condiciones sociales y eso es trabajo. Esto es fundamental, el ayudar a los informales a que se hagan formales, pero quien no desee obedecer la ley simplemente necesita sentir el peso de la misma. No podemos seguir con impunidad y hay competencias privativas tanto del gobierno provincial cuanto de los municipios de nuestra provincia, de los 15 cantones, que tienen que ser coordinados y que tenemos que ganar en colectivo. Aquí la apuesta es la del Estado. ¿Nos va bien a todos o nos perjudicamos todos? Un tema final, doctor Moreno. Entre los distintos análisis que se ha hecho en esta coyuntura electoral, ha estado presente la falta de unidad de las autoridades azuayas y más allá de las autoridades de las fuerzas vivas, si podemos llamarlas así, por este viejo término, entre las cuales se encuentran las cámaras. Hay problemas graves en esta región, el centralismo absorbente que coarta las posibilidades de crecimiento. Hay una injusticia fiscal con la provincia de la Azuay evidente. Recibimos muchísimo menos de lo que aportamos al erario nacional. Esto se refleja particularmente en temas de vialidad. Azuay no ha pasado de un puesto 12º, 13º en inversión en la última década y en los últimos 12 años. Tenemos que hablar ya. Aquí estamos viendo, para quienes están en las redes sociales, imágenes de la carretera que nos une a la provincia de El Oro. Medio carril abierto en situaciones precarias con un deslave que sigue dándose allí sin respuestas aún de las autoridades. Llegamos a este feriado del 12 de abril, estaremos próximamente en el feriado de Semana Santa con problemas en esta vía, con la carretera que lleva hacia la ciudad de Limón cerrada, con la cuenca Molleturo-Naranjal, con un altísimo riesgo para los transeúntes allí, también en el kilómetro 89 aproximadamente y así por el orden. Por los 4 puntos cardinales, la precariedad de la vialidad azuaya es alarmante. ¿Qué hacer como sociedad en su conjunto sobre este tema, doctor Moreno? Usted señala primero a las autoridades, confío que las que están electas comprenden con claridad su obligación, no su deseo, su obligación. No se hace lo que se quiere, sino lo que se debe. Ellos no pueden estar dirigiendo las administraciones en torno a sus simpatías o antipatías. Sobre ellos hay una responsabilidad y no es permitible, la sociedad no lo hará ni permitirá, y la Cámara de Comercio tampoco, que nuevamente exista un distanciamiento entre las autoridades para tratar puntos de necesidad e interés tanto del cantón cuanto de la provincia. Las mesas de diálogo público-privadas deben ser retomadas y ahí se toman las decisiones que necesitamos en colectivos. Afuera del espacio, llévense como deseen llevarse, pero cuando están ejerciendo su rol, tanto de alcalde cuanto de prefecto, tienen que estar sobre sus intereses personales, que sin duda son inferiores a los intereses de azuayos y cuencanos. Gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca.